Entonces, miren pues, como esta parte naranja es un vector, recordemos que los vectores, los vamos a, tenemos una simbología. Si yo digo, le voy a llamar, porque cada cosa tiene que tener su nombre o una simbología. Por ejemplo, si yo le llamo vector A a esto, voy a llamar vector A y una su flechita arriba, que quiere decir que es un vector. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el nombre de este vector? Vector A. Radial. Vector A. Vale. Entonces, miren, pues, ahorita vamos a empezar a definir las cuestiones de las componentes del vector. Entonces, fíjense, pues, si yo viniera, por ejemplo, asumamos que esto sea una rampa para subir vehículos, por ejemplo, y está pegada a una pared. La pared está del otro lado, damos de cuenta que la pared es la pizarra. Yo vengo con una linterna, veamos, con una linterna ilumino acá. ¿Ilumino acá? Entonces la luz solo va a quedar acá, ¿verdad? ¿Sí o no? La luz no va a traspasar esa rampa, pero la sombra va a ser esta. ¿Vean? Por lo tanto, a esto le voy a llamar la componente A, pero en el eje Y. ¿Por qué? Porque está dibujado exactamente también en el eje Y. Entonces, a esto le voy a llamar la componente A en Y. Y si hago lo mismo con la linterna, ilumino hacia abajo acá. Entonces, la sombra de esta rampa se va a proyectar acá abajo. Entonces, como se va a proyectar aquí abajo, entonces, a este le voy a llamar la componente A, pero ¿en qué eje? En eje X. Entonces, ¿cuáles son las componentes de A? Las componentes de A es la componente A en X y la componente A en Y. O sea que hay dos componentes. No sé si me explico. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? De momento no. ¿No hay dudas? Bueno, sigamos acá pues. Si hay dudas, pues me preguntan por favor. Bueno, entonces miren pues. Dijimos que de acá hacia acá es positivo. Es lo que les dije hace un momento acá. Es el eje positivo Y. Por lo tanto, esta AY es positiva porque está exactamente del punto para arriba. AY positivo. Si este vector, voy a asumir algo, si este vector hubiera sido hacia acá, entonces va a haber una línea que se traza acá. Pero entonces Y aquí sería negativo, porque está en el lado de los negativos. Eso es un breve ejemplo de qué pueda suceder si un vector está hacia abajo. Pero en este caso solo estamos trabajando en positivo. Va, veamos acá pues. Veamos acá. Entonces, este vector es conocido como vector A. Si yo quiero conocer el valor de AY, entonces empiezo a ver las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas tenemos seno del ángulo, que es igual a Y sobre H. Vea, pues, miren lo que voy a hacer acá. Seno del ángulo. Aquí vamos a tener un ángulo. Aquí vamos a tener una abertura, un ángulo. Vale. Si hubiese un valor acá, esto lo coloco acá. Yo necesito, a ver, miren pues, en vez de Y, ¿quién es Y acá en este caso? Es el valor de la componente AY. Por lo tanto, yo en vez de escribir Y, voy a escribir la componente A en Y. Entonces, voy a decir, en vez de Y, voy a escribir la componente
de A en Y. ¿Y quién es H? Pues H es el vector. Por lo tanto, en vez de escribir H, yo voy a escribir el vector A. Y entonces, en vez de escribir todo eso, lo que usted ve ahí, entonces yo voy a escribir seno del ángulo es igual a la componente de A en Y sobre el vector A. Copien hasta ahí, por favor. Bueno, hasta aquí estamos. Como yo quiero descubrir el valor de la componente A en Y, entonces esta A está dividiendo, la voy a trasladar a multiplicar acá. Y entonces voy a tener acá que la componente A, o sea, esto multiplicado por el seno del ángulo, es igual entonces a la componente de A en Y. O sea, para descubrir este valor, voy a usar esta fórmula. Entonces, vamos a colocar acá nuestra fórmula. Si yo le digo a usted, debe de encontrar la componente A en Y, entonces usted va a usar esta fórmula. La voy a ordenar. Entonces dice que para encontrar la componente A en Y, voy a multiplicar el vector A, o sea, la magnitud o el tamaño del vector A, por el seno del ángulo. Ya tengo entonces la primera fórmula para encontrar este valor, la componente en Y. Vale. Ahora, ¿qué hago entonces para encontrar la componente A en X? Para encontrar la componente A en X, voy a usar coseno. Recuerde que coseno del ángulo es igual a X sobre H. ¿Quién es X? Es la componente A en X. Entonces, voy a escribir la componente A en X. ¿Quién es H? Pues es el vector A. Entonces, voy a escribir el vector A acá. Entonces, ¿cómo es la palabra adecuada? Ordenando esto o cambiando estos valores o sustituyendo esta X por AX, entonces tendría coseno del ángulo es igual. En vez de X voy a escribir la componente sobre. ¿Quién es H? Pues es el vector A. Por lo tanto, A lo paso a multiplicar acá. Entonces me quedaría que el vector A multiplicado por el coseno del ángulo es igual a la componente A en X, o sea, el valor de esta distancia. Entonces, para encontrar este valor, la componente, voy a utilizar esta fórmula. Y entonces, la vuelvo otra vez a colocar ordenadamente. La componente A en X es igual a decir la multiplicación del vector, o sea, la distancia de acá, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Vean? Por el coseno del ángulo. Entonces, estas dos fórmulas que usted tiene acá son las únicas que vamos a utilizar en todos los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Espero entonces que logremos resolver algunos o la mayor parte de ejercicios. Algo que se me olvidaba decirle, por ejemplo, si este vector es B, hubiera sido de nombre B, por ejemplo, B, entonces yo aquí solo le cambio a esto, le cambio B y aquí le cambio B. Si este hubiera sido C, entonces le cambio acá, le cambio C y le cambio C. ¿Sí me explico?
Chicos, ¿sí me explico con eso? Sí. Vale. Sí, está bien. Vale. Copien ahí, por favor. Vale. Entonces, miren, pues el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Por ejemplo, ahora le voy a llamar vector M, y le vamos a colocar 8 unidades, ¿vean? 8 unidades. Aquí pueden ser 8 metros, 8 centímetros, 8 milímetros, no importa, pero en este caso son 8 unidades. Bueno, y le vamos a poner ahora un ángulo. Por ejemplo, le vamos a colocar 30 grados. Va, y nos dicen hallar la componente en Y y la componente en X. Entonces, como es M, ahora yo le voy a escribir M en la componente Y. Y acá le voy a colocar M, pero en la componente X. Me dicen que debo de encontrar la componente en Y. ¿Ya? Entonces, voy a usar la primera fórmula que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en vez de A, Y voy a escribir la componente en Y. Es igual a A, pero esta A es M. ¿Pero cuánto vale M? 8 unidades. Entonces escribo acá 8 unidades por el seno del ángulo. ¿Y qué ángulo tengo? 30 grados. Calculadoras en mano, por favor. A mí me dio 4. 8. A mí también. 4 me dio a mí. 4, ¿no? Vamos a ver. 8 por seno de 30. Muy bien, tiene que dar 4. ¿Cuánto vale la componente de Y? 4 unidades, porque estoy manejando unidades. Ujú. ¿Sí? Bueno, ahora, la componente en X. ¿Cuál debo de usar? La segunda. Entonces vengo y escribo X, en vez de A, que voy a escribir 8. 8 unidades, pero ahora voy a usar el coseno. ¿De qué ángulo? Siempre el mismo, 30 grados. Ahora coloque 8 por el coseno. Me dio 6.93. Muy bien, muy bien, muy Porque bien. se aproxima. Exacto, 6.93 unidades me da la componente de X del vector M, 6.98 unidades. Y ahí estamos bien, chicos. Fácil, ¿verdad? por el momento. Ahorita está fácil. Vale. Para encontrar la componente M en Y, voy a usar la primera. En vez de A, voy a escribir M. Entonces escribo M, Y. En vez de A, voy a escribir el valor de T. Perdón, aquí es T, ¿verdad? Aquí es T. Ya no es M, porque tengo la T. Ahora es T en Y y T en X. Vale, entonces, la componente T en Y, voy a usar seno. ¿Cuánto es el valor de A? En este caso es T, 10 metros. 10 metros por el seno de 40 grados. Y eso nos dio 6.43, ¿verdad que sí? Y en X voy a usar coseno. Ahora son 10 metros por el coseno de 40 grados. Y eso nos tuvo que dar, 7.66. Y ahí está el problema resuelto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Muy bien.